Dios les bendiga, hermanos. Agradecemos a Dios nuevamente por esta oportunidad de que nos brinda de poder exponer la clase. Estamos en el número 5, el estudio número 5. Seguimos con el trimestre, el carácter cristiano ideal. Y hoy en este día vamos a aprender, dice, el carácter ideal se manifiesta en servir por amor. Les saludo a cada uno, dependiendo en dónde esté en su trabajo, en casa, en día, en noche. Lo más importante es que podamos recibir palabra siempre del Señor. Entonces, para los que no tienen su expositor, estamos basados en la base bíblica en Romanos 12, del 1 al 13. Y como saben, siempre tenemos 3 objetivos. El primero dice, evaluar la necesidad del servicio cristiano a la luz de la palabra de Dios. Y el número 2 dice, apreciar la actitud que se requiere para un servicio de amor a los hermanos de la fe. El número 3 dice, formular la conducta que es propia a los que hemos sido hechos siervo de Dios, para cada hijo de Dios. Gloria a Dios. Nuestro pensamiento central dice, la vida cristiana no es una profesión vacía, está concebida para llevar fruto en amor y servicio a los santos. Nuestro texto audio dice, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Romanos 12, 13. Gloria a Dios. Para que sepan nuevamente, estamos en el estudio número 5 y basados en la base bíblica, Romanos 12, del 1 al 13. Y leamos la lectura antifonal, dice, así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos los miembros los unos de los otros. De la manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que os es dada, si el de profecía, use conforme a la medida de la fe, o si del servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, y el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Nuestro versículo de al final de los servicios, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, ahora como les decimos, ahora estamos en Romanos 12, y aquí podemos ver que el hermano Pablo, ¿verdad? El apóstol Pablo se dirige a los romanos de una manera, a darle a entender de una manera con un tono familiar. Les llama hermanos y les enfatiza la importancia que los dones se usen en beneficios del cuerpo de Cristo, no en beneficio personal, no en beneficio para que sea para su uso personal, sino que dice que sea uso para el cuerpo de Cristo. Entonces podemos ver que la doctrina sirve a otros por amor, haya un ejemplo supremo de la persona en Jesús, quien vivió haciendo bienes. Se acuerda que Jesús estuvo haciendo muchos milagros, trató de hacer
mostrar el amor que Él daba a través de su palabra, en sanidades, en todos. Dice que Él no escatimó ningún esfuerzo en servir al pueblo de Dios, en cualquier necesidad. Nosotros nos ponemos a leer la palabra en el Nuevo Testamento de cómo Dios, Jesucristo, hizo tantos milagros. Amén. O sea, Él no escatimó en ningún momento en dejar a alguien sin hacerle un milagro o contestar conforme su necesidad. Entonces vemos que Él dice que recorrió toda Galilea enseñando y predicando el Evangelio y sanando a enfermos. Amén. En Mateo 4:23, ahí lo podemos ver. Pero ahora vemos en Romanos, nos hace ver que servimos a los demás miembros del mismo cuerpo al cual pertenece Cristo. O sea, nos ha dado este ejemplo Pablo, que nosotros como iglesia, como miembros, somos muchos, miembros en un solo cuerpo que es Cristo Jesús. Entonces, la vida cristiana haya sentido cuando se vive para honrar a Dios, no al hombre, no que no se honre al hombre, sino para honrar a Dios y a servirle a los santos. A los santos se refiere a nuestros hermanos que han sido lavados en la sangre de Cristo. Ellos son nuestros hermanos. Entonces eso hallamos nosotros sentido de alegría, de gozo cuando servimos para Dios y le servimos a nuestros hermanos que también son lavados en la sangre de Jesucristo. Gloria a Dios. Entonces aquí podemos ver que en Romanos nos será ahorita claro de hacernos entender o verlo cómo podemos entenderlo mejor. Es que nos da oportunidades de servir a los hermanos, de servir a los amados. Por tanto, nosotros debemos de aprovechar a hacer el bien. ¿Por qué? Porque una vez que aceptamos a Jesucristo nos da aún esas oportunidades de poder nosotros servir a nuestros hermanos con amor. Por eso nos manda que una vez que llega Jesucristo nuestra vida nos llena de ese amor. Y así también nosotros podemos compartirlo a nuestros hermanos, sirviéndoles. Gloria a Jesús. Dice, para Dios tiene mucho valor que todas las cosas o nuestras cosas sean hechas con amor. Amén. No sea por decir, ay, otra vez, bueno, déjelo atiendo, déjelo sirvo. No, así no es agradable delante de Dios. Entonces tiene que ser con amor, amable, manifestando esa gratitud a través de Jesucristo y mostrando el amor hacia nuestros hermanos. Y eso le agrada, dice, eso le satisface a Dios ver sus hijos actuando con amor a los demás, sirviendo a sus hermanos. Amén. Y eso lo hacemos nosotros para que el nombre de Dios sea glorificado. Gloria a Jesús. Entonces, veamos nuestro punto número 1 que dice: servir por amor requiere que seamos renovados en el entendimiento. Romanos 12 del 1 al 3. Y el inciso A dice, renovados en el entendimiento podemos comprobar la voluntad de Dios. Romanos 12, 1, que es lo que leímos. Dice, así que hermanos, os ruego que por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Dice, no os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces el inciso A dice, renovados en el entendimiento podemos comprobar la voluntad de Dios. Gloria a Jesús. Entonces, antes de nosotros servir a otros como creyentes, debemos ofrecer primero, dice, personalmente nuestra vida, nuestra persona, a consagrarnos delante de Dios. Antes de poder hacer algo para alguien o antes de poder servir a alguien, tenemos que hacer eso nosotros siempre, presentar nuestros cuerpos delante de Dios. ¿Para qué? Para que nos santifique, nos consagre, y así sabemos que lo que vamos a hacer para a nuestros hermanos lo podemos hacer en amor. Gloria a Jesús. Entonces aquí podemos ver que en el versículo 1 revela que debemos tener una actitud amorosa de cómo tratar a nuestros hermanos, de cómo tratar a los santos que han sido lavados con la sangre de Cristo. Entonces vemos que nosotros tenemos que santificarnos, consagrarnos antes, para que así podamos hacer las cosas agradables. Todo el que sirve al Señor debe de considerarse al nivel de aquellos a quienes ministra. Un carácter gentil y cordial es fundamental en el trabajo del Señor.
Entonces todos los que servimos a Dios, para Dios todos somos iguales. Amén. No podemos sentirnos mayor que uno o mayor que el otro. Todos somos iguales y todo lo tenemos que hacer cordialmente, gentilmente, las cosas cuando ministramos, cuando trabajamos para el Señor. Entonces en el 2 dice, ahora presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo al Señor, debe hacerlo por la misericordia de Dios. Ciertamente la misericordia que Dios mostró al salvarnos se debe de traducir en una acción de entrega total a Él. O sea, de manera que nosotros sabemos cómo Dios, Jesucristo, vino a este mundo a dar su vida. Entonces tenemos nosotros que hacer también en gratitud por ese sacrificio grande, maravilloso que Él hizo al dar su vida, al venir aquí a entregar su vida. Entonces nosotros tenemos que también mostrar esa gratitud a través de servir a nuestros hermanos, servir a los siervos de Dios, servirlo, pero con acción de gracias al Señor, en decir, bueno, gracias a Dios por lo que Él hizo por mí, yo hago para su gloria, yo trabajo para su honra, yo ministro para su honra, su gloria. Entonces podemos ver que podemos hacerlo con amor al trabajar para el Señor y no sentirnos mayor que los demás, que digan, bueno, yo estoy ministrando, pero Él tiene menor valor porque Él no trabaja para el Señor. Dice que para Dios todos somos iguales. Gloria a Jesús. Entonces tenemos que presentar siempre a Dios nuestro cuerpo para que nos santifique. Amén. Dice, tiene que ser vivo. Dice, primero tiene que ser vivo, pues debe proceder a una vida nueva que hay dentro de nosotros. Una vez que llega Jesucristo a nuestra vida, cambia totalmente, cambiamos a una nueva vida de la manera vieja que vivíamos antes. Entonces podemos ver que hay una renovación dentro de nuestro corazón, dentro de nuestro ser. Amén. Y el segundo se debe ser santo, pues el creyente experimenta la santificación del Espíritu que vive en él. El Espíritu después entra en nosotros, nos santifica, nos limpia de todo aquello que hacíamos que era desagradable delante de Dios. Entonces podemos ver que hay esos cambios tan lindos y maravillosos que Dios hace en nuestra vida una vez que llegamos al Señor. Y el tercero dice, debe ser agradable a Dios. Amén. Entonces una vez que, no nada más porque lleguemos a la iglesia estamos agradables delante de Dios. Tenemos que pedirle, Señor, mira, si hoy venía de esta manera, santifícame, purifícame, límpiame. Yo quiero que presentarte mi cuerpo aquí en vivo, Señor, que tomes mi alabanza, que tomes, Padre Santo, mi gratitud, que recibas, mi Dios, todo lo que ahora vengo a presentarte, pero límpiame, santifícame, purifícame, amén. Porque tenemos que saber que estamos haciendo las cosas y agradable, dice, sobre todo para Dios. Gloria a Jesús. Entonces el creyente debe tener la rectitud de agradar a Dios en todo. Eso es lo que tenemos que siempre pedirle. Señor, lo que estoy haciendo te agrada, Señor, lo que estoy viendo te agrada, Señor. Entonces tenemos que saber que tiene que agradarle a Dios en todo. Y así podemos ahora sí trabajar para el pueblo, para los siervos, para los hijos. Así podemos ministrar, enseñarles también de ese amor, pero primero tenemos que siempre pedirle a Dios que nos limpie, que nos renueve cada día. Gloria a Jesús. Entonces aquí Pablo enseña que esa consagración del ser viene a ser un culto racional. Con la palabra culto no significa que nomás estemos ahí parados adorando o en acción de adorar. No, sino que también de una consagración del corazón. Porque podemos estar delante del pueblo de Dios ahí en la iglesia con nuestras manos levantadas. Y claro que tenemos el deseo, pero ¿qué hay dentro de nuestro corazón? Podemos estar ahí, pero dice que también no solamente el estar adorando ahí, sino que tenemos que estar seguros que nuestro corazón ha sido consagrado, limpiado. Amén. En nuestros pensamientos y en todo. ¿Para qué? Para estar seguro que estamos en la voluntad de Dios. Gloria a Jesús. En el 2 nos ruega que en los santos, nosotros los hijos de Dios, no nos conformemos a este siglo, a este mundo que nos manda. Dice, no os conforméis a este siglo. Amén. ¿Por qué? Porque es bien fácil que te puedas contaminar en sus palabras. Entonces nos manda que debemos aún tener cuidado de las palabras, de las malas palabras, porque podemos estar alrededor de los que digamos no son cristianos y algunos son como que expresan tantas cosas en medio de tantas groserías. Entonces podemos fácil contaminarnos o
tomar, como dice uno, pegarse luego a nuestros labios. Por eso cuando nos manda que no nos conformemos a este siglo, es que tengamos cuidado de con todo aquello que pueda contaminarlo en nuestro hablar, en nuestro pensar, en nuestro mirar, sino que debemos guardarnos de todo lo que está a nuestro alrededor. Entonces cada hijo de Dios debe evitar las malas conversaciones, las malas acciones. ¿Por qué? Porque dice que corrompen las buenas costumbres. Aunque uno no se dé cuenta, ya cuando uno de pronto está repitiendo lo que escuchó a su alrededor. A mí me ha pasado, de pronto estamos o estoy en la tienda y se oye mucha música, y que es lo que a veces no se oye ni siquiera, ni oímos de lo que estamos hablando para qué comprar, porque la música a veces está tan fuerte y de repente ya estamos repitiendo esa música en nuestro pensamiento. Y que decimos, ay Señor, perdóname, ¿por qué? Porque nosotros no estamos cantando esa música, no lo traemos. Pero así es tan fácil, por eso nos manda de que no nos vayamos a acostumbrar, no nos vayamos a contaminar, no vayamos a conformarnos a este siglo. ¿Por qué? Porque es fácil de contaminarnos, de agarrar todo eso. Y eso echa a corromper, y se corrompe las buenas costumbres. Gloria a Jesús. En Gálatas 1:4 se nos muestra que Cristo murió para rescatarnos del presente siglo malo. Y si usted se da cuenta, no sé si usted se ha dado cuenta, pero cada vez está peor las cosas, cada vez se mira más lo malo, y a todo mundo le llama bueno, a todo mundo le agrada. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo en que el pecado está floreciendo más. Entonces tenemos que nosotros aguardarnos cada día. Señor, guarda mis pensamientos, mis ojos, mis labios, mi pie. ¿Para qué? Para no conformarnos a lo que está a nuestro alrededor. ¿Por qué? Porque es un insulto a la gracia divina si nosotros, siendo ya cristianos, lavados con la sangre de Jesucristo, y de pronto nosotros también vivamos en con la corriente de este mundo. Porque recuerde, estamos, dice, en este mundo, pero no somos del mundo. Entonces es una lucha diaria que tenemos para mantenernos fuera del mundo, de sus cosas que se practica. Entonces tenemos que nosotros siempre pedirle a Dios que nos ayude. ¿Para qué? Porque estamos en este presente mundo lleno de tanta maldad, de tanto pecado, del cual si nosotros de pronto nos desviamos nuestra mirada, desviamos nuestros pensamientos, y de pronto estamos nosotros ya hablando como el mundo, reaccionando como el mundo. Esa es como se dice, es algo que le duele al Señor. ¿Por qué? Porque menospreciamos su sacrificio, menospreciamos el gran sacrificio que Él vino a dar por nosotros, a hacer por nosotros, cuando nosotros también empezamos a conformarnos en este siglo. Por eso tenemos que tener mucho cuidado, pedirle a Dios que nos guarde de todos esos pensamientos que oímos ahí, o esas palabras que oímos. Señor, que no se me pegue nada de esto. Gloria a Dios, porque les digo, es muy fácil que se nos pegue cualquier cosa y ya estamos repitiendo. Señor, nos guarde cada día para hacer su voluntad. Gloria a Dios. Entonces, en lugar de ello, debemos transformarnos por medio de la renovación del entendimiento. Ello representa un cambio interior en la mente y aún en las intenciones del corazón. Pedirle a Dios que siempre renueve, nos transforme, nos limpie, nos renueve nuestro entendimiento y también nuestro corazón, porque dice que Él también mejor que nadie conoce las intenciones del corazón. Gloria a Jesús. Tenemos que pedirle a Dios siempre que renueve todo nuestro ser cada día. Entonces debemos estar dispuestos a ser cambiados a la manera de la voluntad divina, no a tu voluntad, no a mi voluntad, sino estar dispuestos siempre. Señor, ayúdame a vivir a tu voluntad, a hacer a tu voluntad, no la mía. Amén. Como nos manda, nos habla eso en 2 de Corintios 3:18. Dice, se refiere al ser transformados de gloria en gloria, como por el Espíritu del Señor. Dice, al vivir ese estilo de vida, la voluntad de Dios vendrá a ser una experiencia personal. Entonces, si nosotros dejamos que Dios nos dirija, Dios nos lleve a su voluntad día a día, entonces esa es una relación personal que tenemos que tener diariamente, amén, y experimentamos para saber que estamos en su voluntad. Entonces, comprobar que dicha voluntad es agradable y perfecta, como lo testificó David en Salmos 48. Entonces tenemos que saber que si es agradable
delante de Dios. Gloria a Jesús. El inciso B dice, el criterio sobre nosotros mismos debe ser acorde a la medida de la fe. El 3 dice, digo pues por la gracia que me es dada y cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Entonces aquí en el versículo 3 podemos ver que Pablo nos habla como quien depende de su gran experiencia, sino a causa de la gracia, dice, Pablo no habla como quien depende de su gran experiencia, sino a causa de la gracia divina que le había sido dada. Entonces podemos ver que nosotros no podemos, o como aquí dijo, Pablo no habla por su gran experiencia o que por lo que él ha hecho, o por lo que él, no, sino que porque él habla de esa experiencia que recibió a través de la gracia divina. Es lo que nosotros también podemos ver, que cada que hacemos algo, no es porque tú sepas, no es porque yo sepa, no porque yo sea mejor, no, sino saber que es por la gracia divina que nos ha dado esa oportunidad de, primeramente, de levantarnos de nuestra inmundicia de pecado y llamarnos sus hijos, ser hechos sus hijos, y ahora tener la oportunidad de hacer algo para Él. Entonces no podemos decir que ha sido o que por mi gran experiencia, no, es por la misericordia, se puede decir, y por esa gracia divina que Dios nos da a cada uno. Entonces aquí Pablo dice que no debemos tener un concepto mayor o sobre medida de respecto a nosotros mismos. O sea, no podemos tener como ese alto concepto en uno mismo, sino siempre saber que dice aquí también que cada uno tiene conforme la medida de su fe. Entonces, como dice uno, a veces uno difícil de retener, y hay unos que retienen así de pronto. Es conforme Dios ha dado, es el entendimiento, el poder recibir, retener y todo eso, pero no podemos juzgar a nadie porque digamos que yo soy mejor que la persona, o yo entiendo mejor que la persona, yo hago mejor que la persona. Dios no le agrada a ese tipo de persona en primer lugar. Entonces tenemos que saber que cada uno hace conforme su entendimiento, conforme su capacidad, conforme lo puede hacer, pero no por eso somos mejor que otros. Y sabemos que en Habacuc 2:4 dice que Dios no le gusta a la persona altiva, sino le gusta a una persona que enaltece pero a Dios a través de lo que Él hace o de que ella hace, y sobre todo que muestre esa rectitud. Pero si una persona muestra enaltecimiento o falta de ¿cómo se dice? De rectitud, es una persona que se alaba, se puede decir la palabra, se alaba a sí mismo, nunca le da la gloria de Dios, a Dios. Entonces Dios no le gusta a la persona altiva, no le gusta a la persona que diga yo sé mejor que tal persona o yo hago mejor las cosas. Ese tipo de personas es desagradable delante de Dios. Entonces tenemos que por eso no tenemos que tener mayor concepto de nosotros mismos. Amén. Gloria a Jesús. La segunda parte del texto podemos ver que dice, no debemos ser juiciosos debemos ser juiciosos y sobrios y pensar de nosotros conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Gloria a Jesús. Sabemos que Dios, Él es el que te da conforme tu capacidad de hacer. Así lo que podemos ver. Podemos ver que Él nos enseña y nosotros estamos ahí dispuestos a hacer hasta donde está nuestro alcance. Y Dios le agrada que seamos con sincero corazón, con un corazón sincero, y que hacemos para su gloria. Gloria a Jesús. Dice, el sentido práctico de este mandamiento es que cada miembro del cuerpo de Cristo debe verse a sí mismo como siervo de Dios. Cada miembro, todo es parte del cuerpo de Cristo. Si así sucede, entonces el creyente será consciente que los dones que se le han sido dado por el Señor, por tanto debe servir con ello a los santos y dejarse ministrar por otros.
como hemos oído muchas veces, hay personas, se puede decir siervos, que dicen que ya ni siquiera necesitan la oración de nadie o que nadie ore por ellos. Entonces ya está en otro paso, se puede decir, en otro, porque cada uno de la iglesia necesita del uno, del otro, todos los miembros nos necesitamos, amén. Para ser ministrados, a unos siervos del Señor necesitan de nuestras oraciones. ¿Por qué? Porque también ellos están al frente dirigiendo un pueblo, y a ellos aún nos han dicho muchas veces: no soy mayor ni mejor que ustedes, pero claro que cada uno ha sido o ha recibido algo en qué trabajar, pero no que no sean mayor que otros. Es lo que nos enseña la palabra, y ellos mismos siempre nos han dicho: nosotros somos los pastores y todo, pero hacemos la voluntad de Dios, y yo nunca me he creído ni me creo mayor que ustedes. Y eso nos lo han enseñado, y eso es lindo. ¿Por qué? Porque cada uno necesitamos ser ministrados también por cada uno del pueblo, por cada uno del miembro. Gloria a Jesús. Bendito sea Dios. Entonces todo esto se hace ¿para qué? Para edificación de cada uno, de la iglesia, del pueblo de Dios, de los miembros de Dios. Cada uno se hace para nosotros, para ministrar el cuerpo de Cristo. Gloria a Jesús. Cuando trabajamos por amor, el progreso espiritual de los hermanos, damos testimonio de que nuestra estima propia está acorde a la identidad de Dios. Amén, que nos ha llamado para hacer su voluntad. Entonces debemos tener cuidado de ello y ser como vasos dóciles al trato del Espíritu en la conformación de nuestro carácter cristiano. Tenemos que tener siempre cuidado en cómo trabajamos para el Señor. Gloria a Dios, aleluya. Entonces vemos el punto número 2, dice: servir por amor requiere un buen uso de los dones recibidos de Dios. El 12 del 4 al 8 dice: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos los miembros los unos de los otros. Hasta el 5 voy a leer. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos los miembros de los unos a los otros. Dice: el servicio en el Señor requiere entender que somos un cuerpo. Entonces aquí podemos ver una ilustración muy práctica. Pablo explica el sentido de un carácter servicial. Entonces Pablo toma esta ilustración del cuerpo. Uno es tenemos manos, dedos, orejas, ojos y todo, pero estamos en un cuerpo. Entonces, y cada uno tiene su función. Siempre hemos visto las ilustraciones: si quiere agarrar un vaso de agua, no va a poder, y más si está grande, no va a poder sin este dedito. Entonces todos los miembros de nuestro cuerpo se necesita para nosotros trabajar nuestro cuerpo completo. Entonces trajo esta ilustración Pablo para darnos a entender que así somos el cuerpo, la iglesia, los miembros. Todos los miembros tienen una función. No todos van a ser manos, no todos van a ser dedos, no todos van a ser ojos, no todos van a ser orejas. O sea, cada uno es un miembro del cuerpo de Cristo, y todos nos necesitamos para trabajar en la obra del Señor, así como todos nuestros miembros de nuestro cuerpo se necesita para poder nosotros caminar o hablar o mirar o oír, tocar, todos. Entonces imagínense, si no tenemos un pie, va a ser difícil de caminar. ¿Por qué? Porque tener los dos pies es necesario. Todos estos ejemplos nos deja ¿para qué? Para darnos a entender de que nos necesitamos los unos a los otros como miembros de la iglesia, para que sepamos que todos somos útiles, todos nos necesitamos para trabajar. ¿Qué somos en cada uno? Solo uno sabe, que Dios nos ponga en nuestra mano y podamos trabajar, pero tenemos que hacerlo sabiendo que somos útiles, porque somos un cuerpo en tantos miembros, o somos muchos miembros en un solo cuerpo, que es Cristo mismo. Gloria a Jesús. En este mismo capítulo les enseña que Dios colocó los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. O sea, como dijo uno, como Dios quiso. Uno es un pie, el otro es una mano.
Entonces no podemos nosotros decir, ¿yo qué soy? ¿Por qué soy un ojito chiquito? ¿O por qué soy la orejita? No, o sea, usted nada más póngase en las manos, haga la voluntad del Señor, y Dios le pone a hacer algo en su obra. Y recuerda, tú eres importante, yo soy importante, y nos necesitamos cada uno. Gloria a Jesús. Dice, debemos aprender que toda persona que se congrega algo que tenemos que aprender aquí es que todos los que llegan a la iglesia, eso sí que no son todos, son cuerpos también de Cristo. ¿Por qué? Porque hay unos que todavía no han sido lavados con la sangre de Jesucristo, que todavía no han entregado su corazón. Entonces sí, es algo que nosotros tenemos que entender, que no todos también los que están dentro de la iglesia o llegan a la iglesia son miembros de Dios. Recuerde que solamente los que han sido lavados con la sangre de Jesucristo han entregado su vida, entonces ya entra a ser parte del miembro de Cristo. Pero para que también sepamos eso, que no todo el que está en la iglesia es miembro, como lo dice también la palabra. No me recuerdo en qué versículo, que como dice la Biblia, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Entonces esto también podemos nosotros siempre tener en cuenta, que no todo el que está en la iglesia es miembro del Señor, al menos que haya sido lavado con la sangre de Cristo, entregado su vida. Entonces venimos a ser parte del miembro de Cristo, del cuerpo de Cristo. Gloria a Jesús. Entonces siempre tenemos que tener también en cuenta, gloria a Jesús, cuando el enfoque de una iglesia es Cristo, generalmente los miembros trabajan en armonía entre ellos. Entonces tenemos que trabajar en armonía en la obra del Señor. ¿Por qué? Porque nuestro enfoque tiene que ser Jesucristo, no por nosotros. Yo hago esto por mí. No, es para Cristo, para la gloria de Cristo. Amén. Para Jesucristo tenemos que trabajar, estar en armonía, estar en acuerdo de trabajar para la obra del Señor. Pablo aquí lo explicó muy bien a los hermanos en Colosa. A ellos les hizo ver que es una virtud de la cabeza de Cristo, que todo el cuerpo se nutre. Amén. Jesucristo es la cabeza y nutre todo el cuerpo. Se une y crece en el poder de Dios. Habla en Colosenses 2:19. Entonces la conducta de los creyentes debe de ser correcta en cuanto a amar al Señor. Una vez que amamos al Señor, podemos nosotros también mostrarnos ese amor entre hermanos en la fe, entre hermanos en Jesucristo, y así podemos tener una relación familiar sana entre los unos con los otros, siempre y cuando tengamos en cuenta que estamos haciendo la voluntad de Dios, viviendo para Dios, haciendo lo que a Dios le agrada. Si nosotros no vivimos conforme a la voluntad de Dios, no vamos a poder hacer las cosas en armonía, no vamos a poder estar de acuerdo, vamos a estar en contienda, vamos a estar en desacuerdos. ¿Y no por qué? Porque nuestro enfoque no va a estar en Jesucristo, pero por eso nos manda que tenemos que estar de acuerdo a la voluntad de Dios. Amén. ¿Para qué? Para que todo lo que hagamos sea para su gloria. Dice el inciso B, cada miembro del cuerpo de Cristo debe desarrollar el don recibido de Dios, el 6 y el 8. Dice, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese a la medida de la fe, o si el del servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, y el que reparte con liberalidad, y el que preside con solicitud, y el que hace misericordia con alegría. Entonces podemos ver que hay dones, hay diferentes dones, y Dios sabe a quién se los da. No podemos nosotros envidiar el don del otro hermano. No podemos decir, ay, ¿por qué yo no tengo ese don? Dios sabe y conoce mejor que nadie a cada uno de sus hijos, y a Él a Él se le agrada darle conforme el don que Dios quiere a cada uno. Entonces, cada miembro tiene diferentes dones, y por eso aquí nos manda la palabra en el 6, dice que son distintos dones que tenemos, han sido provistos para la gloria de Dios. Acuérdese, todos los dones y lo que trabaje su don no es por usted, es para la gloria de Dios. Es Dios quien ha dado ese don. Dice, por tanto, nunca debemos de jactarnos de decir, mira, yo puse la mano y el hermano sanó, yo puse la mano y el hermano caminó. No,
es la gloria de Dios. ¿Qué decimos? Señor, mira, usa mis manos, usa mis labios, úsame para tu gloria, para tu honra. Es lo que nosotros debemos de hacer siempre. No exaltarnos, porque no debemos de jactarnos. ¿Por qué? Porque a Dios no le agrada, sino que Él sabe, sabemos que Él es el que nos ha dado ese don para trabajarlo y para capacitarnos. Amén. ¿Para qué? Para servir a otros. No para nuestra propia conveniencia, es para servir a otros. Gloria a Jesús. Entonces aquí en el 6 manda que si es el don de profecía, de servicio, de enseñanza, o de exhortación, o de administración, o de dirigir, o de hacer misericordia, todo lo haga con amor. Amén. Gloria a Jesús. Entonces vemos que hay diferentes diversidades de dones. Entonces cada uno tiene que hacerlo. Si es en el servicio, a servirlo, úselo en servir a los demás, pero con amor. No lo haga renegando, no lo haga, ay, otra vez. ¿Por qué? Porque tiene ese don. No, sino que sepa, si yo tengo ese don de servir, hágalo con toda la alegría de decir, wow, mira, este don Dios me lo dio. Amén. Y trabajarlo con amor, con gozo, con alegría. Amén. Para ministrar o servir a nuestros hermanos. Si es en la enseñanza que ha recibido, pues enseñe con alegría también. No de decir, oh, bueno, tengo que hacerlo porque si no, ¿quién lo va a hacer? No, sino sentirnos siempre privilegiados de decir, como yo era de la nada, no sabía ni esto ni aquello, pero mira, en su amor el Señor me ha dado este privilegio. Como ahorita que me ha dado el Señor el privilegio de enseñar. Y yo lo hago con todo mi corazón. Sé que me falta tanto entendimiento y retener y todo, pero yo lo hago con todo mi corazón. Y espero cada día en el Señor que Él sea el que me vaya ayudando a retener, a entender y comprender cada vez más. Y gloria a Jesús. Entonces, y tenemos que hacerlo conforme la palabra, no conforme mis palabras, sino conforme la palabra de Dios, así como habla en primera de Pedro 4:11. Gloria a Jesús. Este manual que tenemos, que es la palabra, es de lo que nosotros tenemos que siempre hablar cuando nosotros estamos enseñando. O sea, enseñando, no podemos sustituirlo con algo más, sino que tiene que ser la palabra. ¿Para qué? Para que ministre nuestra vida, para que nos ayude a entender la manera en que Dios quiere que vivamos cada uno de nosotros. Gloria a Jesús. Y también si es, dice, si es en exhortar, también lo tiene que hacer. Si ese tiene ese don de exhortar, lo tiene que hacer cuando Dios lo dirija, como habla en Hechos 13:15. Entonces, tiene que hacerlo con amor también, no nada más de repente va a venir y dice, bueno, yo tengo el don de exhortación y mira, te exhorto y esto así, que en lugar de edificar con la palabra del Señor a la persona, lo va a destruir. Por eso entonces tenemos que saber que cada don que Dios ha dado, cada uno se trabaje con amor, conforme la voluntad de Dios. Gloria a Jesús. Y si es en repartir, usted también, Dios le pone ese, ¿cómo se dice? Ya que es el don que Dios le ha dado, le pone ese sentir y lo hace con amor, repartiendo lo conforme lo que le da el Señor que haga. Y eso lo puede hacer, pero con amor. Todo lo que nos manda el Señor a hacer, tenemos que hacerlo con amor. Siempre lo que hagamos, dice la palabra, que lo hagamos como para el Señor, y eso tiene que ser. Amén. Y si es en predestir, pues también, o sea, no sentirse que no, pues yo estoy en esta situación o en este puesto y hagan como yo quiero, mandarles y hacer. No, siempre todas las cosas nos enseña la palabra, cómo hacerlas, cómo ayudar, cómo administrar, cómo servir, cómo dirigir. Todo eso son dones maravillosos, pero tenemos que aprender que el que nos ha mandado a hacer o trabajar estos dones es Dios, para su gloria mismo, nuestro Señor, y que lo tenemos que hacer con amor. Y el que hace misericordia, dice que lo haga como lo manda la palabra, con alegría. Amén. ¿Para qué? Para que la persona quien recibe esta palabra de misericordia o de exhortación, pueda recibir la palabra cuando nosotros le hablamos con amor, con alegría, que estamos dispuestos a darles el mensaje, siempre sabiendo que el mensaje que vas a dar, que el mensaje o lo que vas a hacer, siempre sepas que es
que viene de Dios, que no son nada más porque ahora te molestó ver la manera del hermano o la hermana y tú vas a ir a reprenderlo o vas a ir a exhortarlo. No, sino Dios le pone en el momento en tu corazón y te dice ahora, y a eso se recibe la palabra. ¿Por qué? Porque lo hace con alegría y lo hace con amor. Gloria a Jesús. Entonces tenemos que aprender, si mientras lo hacemos con alegría y con gozo, entonces dice que hasta es un buen remedio a la persona, como lo habla en Proverbios 17:2. Amén. Dice, debe recordar que el corazón alegre constituye buen remedio. Gloria a Jesús. Entonces, haciéndolo todo con amor, haciéndolo todo con alegría, haciéndolo todo con un corazón alegre, entonces todo reproduce un buen remedio. Amén. Gloria a Jesús. Y eso nos alienta para nosotros a poder reflejar el amor de Dios en nuestra vida, poder mostrarlo a través de su palabra. ¿Por qué? Porque Él es el que trabaja primero, como decíamos al principio. Primero nos presentamos nosotros adelante de Dios para que tengamos un corazón que sepamos que estamos en la voluntad de Dios. Gloria a Jesús. En el en el punto número 3 dice, el amor que se requiere para servir debe ser sin fingimiento. Romanos 12:9-13. Dice, el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno, amados los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, ferviente en el espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación y constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Entonces el punto número 3 dice, el amor fraternal es indispensable al servir en la casa de Dios. Entonces podemos ver que aquí en el versículo 9 hallamos la regularidad o la regularización de sagrada para hacer el uso verdadero, el amor cristiano. Pablo enseña que debemos amar sin fingimiento, con un corazón sincero, verdadero. Amén. Sabiendo que el que mora en nosotros dice que es amor, Jesucristo es amor. Entonces podemos pedirle a Dios que nosotros podamos amar los unos a los otros, amar a mi hermano, amar a mi prójimo. Por ejemplo, debemos amar a Dios, que es el primer mandamiento que nos manda la palabra de Dios. Amén. Como lo habla en Mateo 22:37. Igual a nuestros prójimos también, dice, amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, y a nuestro prójimo también, como nosotros mismos, nos manda la palabra. Entonces, y luego también nos manda a nuestros hermanos en la fe. Tenemos que amarlos. En 1 de Juan 13:14 habla. Y también nos manda que amemos a nuestras esposas, a nuestros esposos, con amor sincero, como vaso frágil. Nos manda, y no nada más a nuestro hermano, nuestra esposa o nuestro prójimo, sino que también hasta nos manda que amemos, ¿quién? A nuestros enemigos también. El que a lo mejor nos ha hecho la vida imposible o nos hace todavía la vida imposible, pero dice, nos manda la palabra que aún también a ellos hay que amarlos también. En Mateo 5:44 también. Entonces esta enseñanza principal que podemos ver es que practiquemos el amor hacia todos. Debemos evitar la hipocresía. No podemos decir que lo amamos y por detrás estamos crujiendo los dientes, no, sino que mostremos el amor, porque nos manda primeramente Dios a su palabra que amemos a Dios primeramente, y una vez que Dios mora en nosotros podemos amar a nuestros semejantes, a nuestros amigos, hermanos, esposas y hasta nuestro enemigo. Entonces Pablo aquí interpone el mandamiento de aborrecer lo malo y seguir lo bueno. Todo lo que podamos ver allá afuera que es malo, tenemos que decirle, Señor, ayúdame a aborrecerlo, porque es desagradable delante de tu presencia. Y así podemos seguir lo bueno conforme su palabra. Gloria a Jesús. Porque no debemos tener una relación fingiendo o con fingimiento a nuestros hermanos. ¿Por qué? Porque eso no es agradable a Dios. Por eso nos manda que aborrezcamos todo lo malo. Amén. Entonces debemos recordar que el amor nace de un corazón limpio. Y Jesucristo viene y nos limpia nuestro corazón y empieza a nacer un nuevo
como dice, hacer un nuevo corazón lleno de amor de Él, y así podemos transmitir el amor hacia los demás también. Podemos también darles el amor. Hay personas que hacen una barrera total en sus vidas por falta de amor, porque están necesitados de amor. Entonces podemos tener esa oportunidad de brindarles el amor de Jesucristo. Gloria a Jesús. Entonces, cuando seguimos lo bueno, es fácil amar y soportar a todos. ¿Por qué? Porque el que gobierna nuestro corazón, el que nos gobierna a nosotros es Dios, siguiéndolo a Él, viviéndolo para Él, viviendo nosotros para Él. Entonces nos ayuda. ¿Por qué? Porque es más fácil poder amar a los demás hasta que nos está haciendo daño, y también poder soportar a los otros. Entonces nos ayuda siempre y cuando vivamos conforme a Dios, que Él nos llene, que Él nos limpie, que Él nos dirija, que Él nos enseñe. Gloria a Jesús, aleluya. Entonces aquí podemos ver que la importancia del amor fraternal, para que un hermano pueda servir a otros miembros del cuerpo, necesariamente tendrá que amarlo. Si no, no va a poder servir al cuerpo, a alguien del cuerpo de Cristo. No va a poder servir si no tiene esa relación afectuoso o cariñoso, amable. Tenemos que ser cariñosos, amables, para nosotros poder trabajar con amor. Gloria a Jesús. No podemos hacer algo tenga y con la cara torcida, no, sino que nos llene Dios ese amor, ese gozo, para que cuando hagamos las cosas lo hagamos con un afecto de alegría, de gozo. Amén. Gloria a Jesús. Aquí podemos ver que le dice a los corintios en cierta ocasión el sentido de honrar a otros. La palabra anima a cada uno que estime a los demás como superiores a él mismo. Gloria a Jesús. Entonces nosotros no podemos decir soy mejor, soy mayor o soy alguien más que él. No, sino tenemos que estimarnos los unos a los otros, que somos iguales a Dios. Delante de Dios somos iguales todos. Gloria a Jesús. El inciso B dice: al servir no debemos ser perezosos, sino fervientes en el espíritu. Entonces el 11 nos enseña que hay aspectos de la vida cristiana que requiere diligencia. Los mandamientos del Señor no deben hallar en nosotros un ánimo retardado, sino prestos, estar listos, estar dispuesto. Un ejemplo de hombre que mostró pereza en algo que requería diligencia fue Lot. ¿Se acuerdan cuando Lot fue los ángeles y le dijeron que tuvieran que tuvieran que salir del lugar de Sodoma y Gomorra? ¿Por qué? Porque iba a ser destruido. Dice que él todavía se paraba, todavía lo pensaba. Entonces dice que entonces los ángeles le tomaron de la mano y lo jalaron para sacarlo de ahí. ¿Por qué? Porque todavía tomaba su tiempo. Cuando le decían, ¿sabes qué? No hay tiempo, no hay tiempo. Entonces por eso dice que requiere diligencia, no perezoso, no pensar, voy, no voy, de verdad lo destruirá. No. Entonces aquí vemos este ejemplo. Entonces dice que los ángeles le tuvo que jalarlo de la mano. ¿Para qué? Para que pudieran ser salvos de la ciudad. Y eso lo puede usted hallar en Génesis 9, 19, 15 al 17. Entonces aquí en el Nuevo Testamento nos anima el apóstol Pedro a los hermanos a mostrar toda la diligencia y añade los ingredientes necesarios a la práctica verdadera. Gloria a Jesús. Entonces tenemos que tener un espíritu, dice, fervoroso, amén, con ánimo. ¿Para qué? Para que nosotros podamos servir a Dios. ¿Por qué? Porque quiere que estemos dispuestos, estemos animados, estemos a no pensar si lo hago o no lo hago, si sí o no. Nos quiere fervorosos en espíritu para hacer su voluntad. Entonces esa es la manera en que nosotros tenemos que pedirle a Dios que tengamos siempre nosotros, para que mostremos una actitud al servicio de Cristo. Esa debe ser nuestra actitud delante del Señor cada día, de decir, aquí estoy, Señor. Tú conoces mejor mis limitaciones, pero aquí estoy dispuesto en lo que tú me mandes, en lo que tú quieres que yo haga. Amén. Gloria a Jesús. Y no pensarla si sí o no, como Lot,
que tuvieron que jalarlo de la mano para que saliera. ¿Y lo hicieron para qué? Para salvarle la vida. Gloria a Jesús. Entonces en el 12 y 13 del versículo nos enseña, como en Romanos 5:12, nos debemos de gozar en la esperanza de la gloria de Dios. Amén. Por eso que se decía gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación. Amén. Entonces nos debemos, dice, gozar en la esperanza de la gloria de Dios. Además, debemos ser en momentos sufridos en la tribulación. El creyente no debe de salir corriendo. ¿Por qué? Porque sabemos que dentro de la tribulación o dentro del momento que estamos sufriendo, Dios está ahí para ayudarnos. Dios está ahí para levantarnos. Él nos ayuda, y no salir corriendo de decir, ¿sabes qué? Yo no voy a soportar esto y después alejarnos del Señor. No, si en medio de la tribulación, en medio del momento de sufrir, el momento que estés pasando, no, sabemos que es difícil y a veces nos sentimos a lo mejor sin fuerza, pero ahí está el Señor para ayudarnos. Por eso nos manda, que dice que nos gocemos en la esperanza y sufridos en la tribulación, pero constantes en la oración. ¿Por qué? Porque la oración es el que nos da la fuerza cuando tenemos esa comunión, esa comunicación con nuestro Señor Jesucristo, y Él nos ayuda para seguir adelante. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Más bien las debe enfrentar con perseverancia. Todo lo que nos pase, lo que venga a nuestra vida, tenemos que enfrentarlo con perseverancia, sabiendo, como les digo, quien el que está en nosotros es nuestro Señor, y nos dará la mano y no nos dejará caer. Él nos sostendrá con su mano poderosa. Así que sabemos, dice, cómo abundan, sabemos que así como abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, también abundan por el mismo Cristo nuestra consolación. O sea que, si, como dice la palabra, sufrimos por Jesucristo, pero por Jesucristo viene la consolación también. Sufrimos por el amor a Jesucristo, pero por Jesucristo viene el gozo y la alegría. Sufrimos persecución, dolor por amor a Cristo, pero Jesucristo viene y te consuela, te levanta, seca tus lágrimas, te dice levántate, y no estás solo, no estás sola. Y nos manda que perseveremos en la oración, porque es lo que nos ayuda a estar en esa comunicación, en estar, como dice uno, en línea con Él. Gloria a Jesús. Que nada nos desenfoque, sino saber que dentro de toda nuestra aflicción está el poderoso para sostenernos y levantarnos. Gloria a Jesús. En el 13 dice, nos habla de que también haga uno el servicio de la hospitalidad. De hacer con nuestros hermanos, que el que tenga necesidad. Siempre que hay algo que una necesidad entre hermanos, Dios te pone de la manera en que tú lo puedas ayudar, de la manera en que tú puedas hacer algo por la persona. Tiene que ser Dios quien te pone en tu corazón. Amén. Pablo mismo era un viajero frecuentemente a causa del ministerio, y podemos ver que él había siempre quien lo recibía en casa, quien le daba como dicen, ¿no?, aquí la hospitalidad. Entonces la palabra nos enseña que al hospedar a los hermanos debemos hacerlo sin murmuración. No va a decir, ay, bueno, pues lo recibí, y ya después que se fue el hermano, primero lo recibe con tanto amor y gozo, ¿verdad? Pero ya cuando se va, empieza a hablar del hermano. Entonces aquí nos manda que no hagamos, y después a murmurar por ellos. Por eso nos manda, dice, sin murmuración. Todo lo que hagamos a un miembro del Señor, a un hijo de Dios, no lo hagamos después murmurando, porque eso es desagradable. Eso es, como decía al principio, es hipocresía. Entonces, todo lo que hagamos sea con amor verdadero, sabiendo que lo que está a nuestro alcance. Amén. Gloria a Jesús. Si no puede, no lo haga, y no se va a enojar el Señor por eso, sino que mejor le agrada que seamos sinceros. Gloria a Dios. Por eso sí dice aquí, si usted hace algo, no después se ande murmurando. Nos manda el Señor aquí la palabra. Todo lo que hagamos sin murmuración. Gloria a Jesús. Y eso lo podemos ver en 1 de Pedro 4:9. Entonces, si le pedimos al Señor sabiduría, Él nos va a dar. Él nos ayudará a equilibrar. ¿Para qué? Para el cuidado de nuestros familiares. Entonces, a veces no sabemos cómo trabajar o cómo hacer las cosas. Señor, dame sabiduría, dirígeme. ¿En qué manera yo puedo ayudar a mi hermano o mi familia o a la iglesia? ¿En qué manera? Y Dios te da la sabiduría
¿Para qué? Para que se haga conforme su voluntad. Para como le decía aquí, para que no hagamos después andemos ahí murmurando. ¿Por qué? Porque eso es desagradable. Gloria a Jesús. Con el deber de ser hospitalarios y ayudadores en las necesidades de los hermanos. Debemos siempre pedir la dirección de Dios para que, si es la voluntad, que ayudemos de la manera en que está la necesidad o cómo debemos de ayudar, para que no vayamos también nosotros a, si Dios está haciendo algo a través para enseñarle su amor, Él directamente, personalmente. Entonces siempre pidamos, Señor, ¿quieres que yo haga algo? ¿Quieres? Dirígeme, enséñame, muéstrame. Que sea tu Espíritu Santo y Él nos enseña si es así como debemos de hacer las cosas o no. Gloria a Jesús. Entonces, como resumen, podemos ver que cuando el Espíritu viene a vivir en nuestros corazones, Él manifiesta su fruto, que es el amor. Amén. El amor es lo que sobresale o debe de ser lo más sobresaliente. Amén. Y también la bondad. Estos dos ingredientes podemos ver que se manifiestan en nuestra vida. Y si se manifiestan en nuestra vida, entonces será mucho más fácil para nosotros poder servir a Dios con amor. Amén. Y sobre todo también a los hermanos. Si vemos que a través de su Espíritu vienen estas virtudes o de este fruto, el amor y la bondad, entonces va a ser mucho más fácil poder trabajar, poder amarnos los unos a los otros, poder estar de acuerdo y poder ayudarnos y saber que todos somos miembros del cuerpo de Jesucristo y todos nos necesitamos. Amén. No pueda decir, no, pues este pedacito de dedo o de brazo. No. Usted diga, todos nos necesitamos porque somos un cuerpo. Así como usted mírese, examínese y de usted diga, no, pues este dedo ni siquiera me hiciera falta. No, usted medite y así somos también en el cuerpo de Cristo. Todos nos necesitamos, hasta el dedo más chiquito o hasta la uña. Todos nos necesitamos, todo lo necesitamos en nuestro cuerpo para estar bien. Entonces también en el cuerpo de Cristo nos necesitamos todos. Y tenemos que saber que la cabeza es Jesucristo y cada uno de nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. Entonces podemos ver que aquí como habla, cada discípulo de Cristo debe pedir al Señor que le dé la oportunidad de hacer bien a otros, así como lo indica la palabra, y mayormente los de la familia. Se refiere a los de la casa de Dios. Sabemos si hay una necesidad y la verdad que la iglesia, el buen pastor en que estamos, siempre ha sido maravilloso en apoyar cualquier necesidad que ha salido. El pueblo de Dios ha mostrado ese amor ha venido gente que aún no ha sido, como dice, que no ha pertenecido a la iglesia, y hemos visto cómo la persona, o se puede decir los hijos de Dios, los miembros de la iglesia, cómo han ayudado cuando ha habido una necesidad. Siempre están dispuestos a ayudar. Es algo que hemos visto, esto que ha sobresalido en nuestra iglesia, ese apoyo al estar ahí. Si es primero la de la casa, se puede decir de la iglesia, del hermano o la hermana, ahí está todo el pueblo. Y que Dios les bendiga siempre, hermanos, por siempre estar dispuesto para trabajar para la obra de Dios, para depositar, como dice, en el reino de los cielos. Que Dios siempre les bendiga con salud, con fuerza, con que su presencia les guíe, que su presencia les guarde, que su Espíritu Santo les enseñe cada día a vivir bajo la voluntad de Dios y poder seguir trabajando así como hemos hecho de apoyarnos los unos a los otros. Amén, en ese amor de Jesucristo. Ha sido maravilloso ver estas experiencias de cómo Dios ha trabajado en cada una de nuestras vidas. Claro que dice que Dios da conforme a la capacidad de uno, y eso nos ayuda. ¿Por qué? Para no sentirnos mejor que otros. Todos sabemos que somos hijos de Dios y somos lavados con la sangre, y que somos un cuerpo, somos todo miembro de un cuerpo de Jesucristo, de la cabeza de Cristo, que es Cristo. Amén. Gloria a Jesús. Entonces, sigamos animándonos los unos a los otros, sigamos orando los unos a los otros, sabiendo que nos necesitamos todos. Amén. Y sobre todo para que ese día, gran día que llegue, todos estemos también delante de la presencia de nuestro Dios. Gloria a Jesús.
Para nuestra siguiente clase les voy a pedir que vayan leyendo en 1 Corintios 3 del 1 al 5 y 6 del 1 al 8. Para que ya así cuando escuchemos la clase sea mucho más fácil de entender lo que estamos hablando. Gloria a Jesús. Entonces 1 Corintios 3 del 1 al 5 y 6 del 1 al 8 para que vayamos leyendo en la palabra. O en su libro, si tiene su libro. Ya vamos a hacer una corta oración, que el Señor nos ayude, nos llene de su amor, para que trabajemos con amor también y hagamos las cosas con amor también. Amén. Y siempre que hagamos algo, sepamos que lo hacemos para Dios. Y si es aún en el trabajo donde esté, diga siempre, lo hago como para Dios. Y Dios es el que da la recompensa más maravillosa. Amén. Entonces oremos, hermanos. Amantísimo Dios, te damos muchas gracias. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por tu palabra, Señor, que nos enseñas en este día también. De que somos todo de la iglesia o los miembros. Somos un cuerpo. Somos miembros de un cuerpo del cual nos necesitamos, Señor. Tú que conoces mejor cada uno, como sé que tú das dones para que trabajemos y lo hagamos siempre para edificación, Señor, y no para conveniencia nuestra, sino para tu gloria, para tu honra, para exaltarte a ti, Señor. Te damos muchas gracias, Padre Santo, porque tú eres el único quien da la sabiduría, el entendimiento y el conocimiento, Señor. Yo te ruego por cada uno de tus hijos de la iglesia, el buen pastor, y cada uno por los que han sido lavados con la sangre de Jesucristo, que tu Espíritu les ayude día tras día, Señor, para vivir conforme tu voluntad, Señor, para que vivamos y hagamos que las cosas que sean agradables delante de tu presencia, Señor, no para nuestra gloria, no para nuestra honra, Señor, porque nosotros no somos nada sin ti, Señor. Somos alguien porque hemos sido lavados en la sangre de Jesucristo, del cual es el que nos ha dado el valor a nuestra vida, Señor. Después de levantarnos de nuestro pecado, Señor, después de levantarnos de nuestra inmundicia, y nos has lavado con esa sangre maravillosa, y ahora somos hijos tuyos y tenemos el privilegio, Señor, de que tú nos has dado la oportunidad de hacer algo para tu gloria, Señor, de poder ministrarnos los unos a los otros, Señor. Te doy gracias, poderoso Dios. Te ruego que sigas bendiciendo a tus siervos, Señor, Dios Padre, que se han aferrado, Señor, a hacer tu voluntad, mi Dios, en medio de este mundo lleno de tanta maldad, de tanto, Padre Santo, tanto pecado que ha sido florecido ya más, Señor. Pero que tú seas fortaleciendo a cada uno, Señor, de tus siervos, dándoles cada día la sabiduría, el entendimiento a través de tu palabra, Señor. Bendice sus vidas, sus fuerzas, Dios Padre Santo, y a cada uno de la iglesia, Señor, cada niño, cada joven, Señor, para que no nos conformemos a este siglo, Padre, para que no nos desviemos, Padre, nuestra mirada de ti, Señor, sino que mantengamos nuestra mirada en ti, Jesús de Nazaret. Te damos toda la honra, te damos toda la gloria, porque tú eres bueno y maravilloso, Señor. Muchas gracias te damos. En el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, porque tú eres el que merece toda la honra por ese gran sacrificio que hiciste por nosotros, Señor. Y ahora tenemos esta oportunidad también, Dios Padre, de estar un día delante de tu presencia, Señor. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús, Señor Dios. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, y nos miramos en la próxima clase. Muchas gracias.